ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 757 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 15 de octubre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, que estamos adelantando. Normalmente pasamos a las 5:30 de la tarde, pero hoy, como el cielo se empezó a nublar desde muy temprano y dijimos no vaya a ser el diablo o la cuestión meteorológica que llueva, se vaya la luz y nos vamos a quedar como las novias de rancho, vestidos y alborotados. Entonces, de allí que estamos adelantando el horario del arranque de Política a la Mexicana de este martes 15 de octubre. ¿Y qué será que también le va a aplicar la aburridora del presidente Andrés Manuel López Obrador la misma receta que le aplicó a Eduardo Medina Mora, el ex ministro ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía cuerda hasta el 2030? ¿Será que se le aplique también a Carlos Antonio Romero Deschamps, el líder del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana? ¿Y por qué la pregunta? Porque hoy en la mañanera ya se refirió a Romero Deschamps y habló exactamente lo mismo que dijo de Medina Mora, que tiene asuntos pendientes en la Fiscalía General de la República de su fiscal carnal Alejandro Gertz Manero, y pues no sería extraño del presidente que tira la piedra y esconde la mano, dice no saber, por otro lado presume que está enterado de todo cuando le conviene y cuando no, dice que pues no, que él no sabe, que según dicen, pero cuando el río suena, resumos lleva. Y pues ya incluso la disidencia que desde hace años anda desesperada queriendo jugar, aplicar el jueguito ese de quítate tú para que me ponga yo, y ya andan merodeando las oficinas centrales del sindicato petrolero allá en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, y ya dicen que de una vez quieren que les den posesión. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Hay estatutos que no deben pasar por alto. Y por otro lado, llegó la respuesta de los 36 secretarios generales de otras tantas secciones que conforman el sistema sindical petrolero mexicano. Entonces, la situación está interesante porque también el presidente, dando a tole con el dedo, dijo que él no va a perseguir a nadie, menos a Romero Deschamps, y que finalmente si él quiere renunciar para poder quedar en absoluta libertad de atender las denuncias, pues ya las está atendiendo y no tiene ningún impedimento legal para ser líder del Sindicato Petrolero Nacional y seguir atendiendo como ha venido atendiendo esas denuncias que existen en su contra, que no son nuevas, por supuesto, pero pues el presidente le da el beneficio de la duda a Romero Deschamps para que él decida y no vaya a decir que lo presionaron. Pero pues aquí la situación va a complicarse conforme a la postura que tomen los 36 secretarios generales, que no hay duda que la mayoría de ellos, aunque nunca falta un Judas, va a, como ya lo dijo, desde mayo había hecho un pronunciamiento, hoy lo vuelven a hacer para renovar, ratificar su solidaridad con Carlos Antonio Romero Deschamps, al que llaman el indiscutible líder nacional del STPRM. Pero pues la moneda está en el aire, y ya cuando el presidente empieza a hablar en las mañaneras de que esto o que el otro hay que tomarlo en cuenta, porque ya está preparando el golpe final para, en el caso de Eduardo Medina Mora, que no esperó mucho y de inmediato renunció a la posición de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo de Romero Deschamps no es nuevo, ya lo sabemos, como desde hace mucho tiempo
la disidencia ha querido entrarle, y aquí lo que el presidente buscaría de inmediato es convencer a los 36 secretarios generales para que, pues incluso, desconocer el registro del STPRM y dar paso al sindicato, al Petromex, Petroleros de México, que idea del Napito, Napoleón Gómez Urrutia, el que se robó 75 millones de dólares del fideicomiso de los mineros, que es el que le está armando al presidente López Obrador toda esa estructura de la famosa CATEN, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, y allí tendrían, entonces alinearían ya está alineado el Petromex en lugar del STPRM, que como sabemos pues pertenece a la CTM, Confederación de Trabajadores de México priista, y ahora pues todos con la Cuarta Transformación quieren cambiarnos hasta el estilo de caminar y hasta la organización sindical, que pues lo está intentando el presidente. El problema que vemos es que abriría muchos frentes con estas medidas de persecución contra dirigentes, que dirán misa en cuanto al sindicato petrolero. Pero lo vemos en este momento. ¿Quiénes lograron beneficios en la revisión del contrato colectivo? Los sindicalizados. Los de confianza están abandonados, están en total estado de indefensión porque no pertenecen a ninguna organización. Y ya vemos cómo siguen peleando. Ayer les decíamos que todo indica que mañana, 14ª, ya le estarían pagando a los trabajadores de confianza de Pemex el incremento salarial alcanzado por los sindicalizados con retroactividad al 1 de agosto, que fue cuando entró en vigor el nuevo contrato colectivo que rige la relación obrero-patronal del STPRM y Pemex Petróleos Mexicanos. También, por otro lado, ya hoy se circuló una información donde se afirma que vienen más recortes en el sector de empleados de confianza. Recortes se van liquidados, no van a jubilar a nadie, va a haber rescisiones de contratos y una serie de, como si fueran los ingenieros y técnicos de petróleos mexicanos los enemigos de la industria, y no, como se ha reconocido siempre, que han sido la columna vertebral, junto con todo el ejército de sindicalizados, quienes han mantenido a flote la empresa columna vertebral de la economía de México, como lo sigue siendo. Lo vemos hoy como si Pemex se hunde México también, financieramente hablando, por supuesto. Pero ya decíamos, está esa amenaza, incluso bajarles niveles, y ya se oye entre los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos que a lo que más aspiran es a jubilarse, pero inmediatamente, antes de que les recorten más prestaciones y les vaya peor que cuando trabajan con empresas explotadoras y no con empresas del gobierno federal mexicano en este caso. Y esperemos, diremos, porque el caso de Romero de Champ ocupa ahorita ya la cartelera noticiosa nacional, y por supuesto que va a seguir dando de qué hablar, pero aquí hay que verlo con mucho detenimiento, con las reservas del caso, porque Romero de Champ no está solo. Detrás de él estarían, no dudamos que haya quienes, esos que andan en la disidencia, jugándole al quítate tú para que me ponga yo, pues van a decir que se vaya para que suban quienes hoy les ofrecen todo, pero que finalmente lo ven en la misma catén. Aquí lo vemos con Ramón Ortiz Cisneros y con Carlos Soto, el dirigente de la catén regional. Ramón Ortiz está detrás
el poder detrás del trono, que se han quejado que las dependencias del gobierno federal de la Cuarta Transformación no los están apoyando y al contrario le dan preferencia a grupos, a empresas y sindicatos foráneos. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM y bien la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex. Y los 14 muertos más, 14 muertos más en Michoacán. ¿Y qué? ¿Y qué con la Guardia Nacional? ¿Dónde está? Bueno, pues ya llegó ahora, sí, la mandaron después del niño ahogado, la mandan a tapar el pozo, pero ya el presidente Andrés Manuel dijo que él no va a combatir la violencia con más violencia y que estas ejecuciones, porque no fue otra, de estos 14 policías les dispararon por la espalda cuando iban a una misión judicial para presentar a una persona que tiene interpuesta, una dama, una mujer, tiene interpuesta una denuncia por maltrato de su pareja y bueno, pues dijo que no va a combatir la violencia con más violencia y ya ven lo que dijo ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que lo de Michoacán, pues eso pasa todos los días en México, dice, háganme favor, o sea, ¿no? Que mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Cómo le da ese trato la secretaria encargada de la política interior mexicana? Pues ya no tiene nada porque la ha desplazado el superministro Marcelo Ebrard Casaubon, pero eso se le ocurrió decir a Olga Sánchez Cordero hoy en el sepelio homenaje que rindieron allá en Michoacán a los 14 policías caídos en el cumplimiento de su deber. No fue Alfonso Durazo Montaño, no fue el presidente, no fue el secretario de la Defensa Nacional, no fue el secretario de Marina, y pues ahí se ve y se siente hasta qué nivel está llegando la deshumanización de un gobierno que se compromete, como dice López Obrador, voy a pacificar el país, pero con puros sermones, como lo está haciendo, lógicamente que no lo va a lograr, porque ayer precisamente, en el momento que en la mañanera informaba el presidente, más bien Durazo y Alejandro Encinas y todo el Comité o Consejo de Seguridad Federal, estaban dando las cuentas alegres de lo que está sucediendo. Claro, Durazo fue honesto y dijo que no hay nada que celebrar, que no se puede presumir que se ha logrado esto o lo otro porque no ha sido posible hacerlo. Y pues en ese mismo momento, cuando ellos daban a conocer las estrategias fallidas, se daba este ataque artero, criminal y cobarde allá en el estado de Michoacán, que ciertamente violento, como está pasando en Veracruz. Veracruz, mientras el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dice que está bajando la percepción ciudadana, pues por el otro ya no sabemos ni a qué tirarle. Hoy aquí hubo un asalto a una institución bancaria en una plaza comercial de aquí, de la avenida Universidad, frente al Club Campestre, y también hubo otro asalto en pleno día a una joyería en otra plaza comercial del poniente de la ciudad. Esa es la percepción que dice Cuitláhuac que tenemos los veracruzanos de la inseguridad pública que sigue teniendo con el Jesús en la boca a los veracruzanos. Y por fin también el presidente, ahora sí, ¿saben qué? Le llamó chicanada lo que es al albazo de Morena, de Congreso Estatal de mayoría morenista de Baja California, y al gobernador electo por 2 años, Jaime Bonilla, al hecho de que sigan insistiendo. Ya ven la encuesta, la consulta del domingo, para que digan la ciudadanía que le aumenta
de 2 a 5 años su periodo, que fue electo nada más por 2 años, y pues fue un teatro que montaron ahí, un burdo teatro, porque pues no participó ni el 70% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues hicieron su encuesta y ellos que con su pan se la coman, dirían. Pero pues ya el presidente, ahora sí, obligado, les comentábamos ayer que casualmente estuvo el domingo en Baja California y que todos se preguntaban si se habría entrevistado con Jaime Bonilla, que ha tirado mucho dinero, y decíamos también por qué es la presión para que sean 5 años. En 2 años no vas a lograr reponer todo lo que ha invertido. Recuerdan los $500,000 que le dio a cada diputado de la anterior legislatura que tenía mayoría panista, pues a todos los mació. Y ayer en la encuesta también, el domingo, dicen que repartió mucho dinero. Él organizó, él pagó la farsa esa de la consulta popular dominical, y le sigue echando dinero bueno al malo. 2 años no le alcanzarían, además de que se habla que es uno de los mecenas del presidente López Obrador, y de ahí que el presidente pues haya, tan directo que es, tan interesado en ser ajonjolí de todos los moles, pues no hablaba de esa situación como debía hablar el señor presidente de la República Mexicana para condenar estas agresiones a la democracia, a la constitución de esa entidad y a la Constitución General de la República. Y por fin ayer lo hizo, y a ver si es cierto que sus palabras se convierten en hechos, porque ya dijo que en cuanto el Congreso del Estado publique esta situación de los 5 años, inmediatamente va a haber protestas, van a haber controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo el mismo presidente, seguro que ahí se cae. Y seguidamente en Coatzacoalcos leíamos con mucho detenimiento un boletín del ayuntamiento que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y donde dan a conocer que se rehabilitaron ya con $1 millón 16 casetas de vigilancia, y que van terminando estas. Para noviembre tendrían otras 17 más con otro $1 millón. Entonces, preguntamos, con $1 millón rehabilitar 16 casetas no alcanzaría, si es que estaban abandonadas, como dice, quizá con toda razón, Carranza, que así se las dejó el anterior gobierno del priista Joaquín Caballero Rosiñol. Pero si es tan poco dinero, quiere decir que ya como lo había venido exigiendo la síndica única Yasmín Martínez Irigoyen a Carranza, que le diera prisa a la recuperación de las casetas de vigilancia para que se establecieran ya los protocolos de seguridad para garantizarle a la población una mayor seguridad en sus vidas y en sus bienes. Pero pues no, siempre lo ha entendido lo ha entendido Carranza como una agresión de la síndica. Ya ve que ya anda promoviendo, ya fue hasta el Congreso con una sesión de cabildo amañada, porque no, en la sesión obtuvo la mayoría, pero a la hora de firmar el acta no hubo un regidor, Ángel Estrada Bernal de Morena, que dijo: yo no firmé para que sea aquí la Contraloría Interna la que califique el caso de la síndica, sino que sea el Congreso, y ahí se atoró. Pero pues aquí en este caso de las casetas policíacas que están convertidas en elefantes blancos, también la síndica Martínez Irigoyen había denunciado públicamente que había un subejercicio en los fondos federales que envía el gobierno, en este caso de López Obrador, y que eran millones de pesos que habría que reintegrarle
a la federación porque no se habían ejercido, y por el otro salió el regidor de Hacienda y asesor, uno de los asesores de cabecera de Carranza, Benito Soriano Aguilera, a decir que le iban a pedir al Congreso 100 millones de pesos más para el presupuesto de egresos 2020 que se aplicaran en el renglón seguridad pública. Pero vemos aquí que si ya están rehabilitando las casetas, ¿qué clase de policías van a enviar? Porque según esto, Joaquín Caballero les dejó 100 elementos ya de la Academia del Lencero, calificados, aprobados, y pues ahora dice Carranza que andan por los 150 y que ya en diciembre tendrían 250 porque hay otros allá en el Lencero. El caso es que ya va para los 2 años su administración y no ha terminado de constituir la corporación policíaca municipal, como es una obligación que la Constitución General de la República obliga a los 3 niveles de gobierno a hacer su parte en el caso de la seguridad pública, que es una de las responsabilidades que no se debe soslayar, y menos como vemos que está sucediendo con tanta violencia en Coatzacoalcos, en la región, en el estado y en el país. Así es que pues más casetas rehabilitadas, y nos consta porque aquí la que está en Rancho Alegre, donde está la zona de canchas de fútbol, de básquet, de voleibol, de la Liga Satelta, que sí está muy bien pintadita, pero vacía, no hay elementos policíacos, y ahí en esa zona concurren muchos niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, familias, y no hay seguridad pública en esas, donde hay esas concentraciones, que debiera ser una preocupación del gobierno municipal. También en ese comunicado se dice que un policía segundo fue el que agradeció al presidente municipal que les haya reparado las casetas. Y yo digo mañana en nuestra columna, que ya está en cebejara.com, que si lo que querían era hacer la cosa muy sublime y hasta meterle un poco de romanticismo, pues qué bueno, pero pues ¿para qué queremos casetas sin policías? Primero, que hagan ya el proyecto, la estrategia, y manos a la obra. Por el otro, también, bueno, ¿qué podría suceder si en el caso de una corporación policíaca que no tiene comandante? Recuerdan que se salió peleado Víctor Colorado, un marino retirado, almirante contra almirante, que se pelearon por cuestión de intereses mezquinos seguramente, y hasta el momento no hay un comandante, porque recuerdan también que fue motivo de burla en las redes sociales que Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el ingeniero, se declaró jefe supremo de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, y ahora quien recibió las casetas, un policía segundo, porque no hay comandante. ¿Y cómo va a poder funcionar una corporación policíaca sin cabeza? Y sobre todo lo que sucedió hoy, el asalto a un banco, a un banco, y luego también más bien a un cajero automático, que vaciaron prácticamente en una plaza comercial aquí de la avenida Universidad frente al Club Campestre, y luego el asalto allá a una joyería de otra plaza comercial del Poniente. Ese es Coatzacoalcos, y ese es el alcalde que anda todavía rescatando las casetas policíacas, pero ¿con qué las va a alimentar? ¿Con qué las va a hacer funcionar si no hay cabeza de la corporación policíaca, y en consecuencia pues no hay una estrategia para brindar protección segura y eficaz a la población de Coatzacoalcos? La iniciativa privada pues sigue
en toma y daca con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy la Coparmex, la Corporación Patronal Mexicana, convocó a un gran foro donde estuvieron representadas todas las cámaras que agrupa y que también está en el Consejo Coordinador Empresarial y en el Consejo Mexicano de Negocios, para pronunciarse en contra de la reforma fiscal o huachicol fiscal, que dicen que los van a perseguir como si fueran los del crimen organizado o precisamente los ordeñadores de ductos de petróleos mexicanos. Y pues en eso estaban cuando ya en San Lázaro se discutía tanto la revocación de mandato, que anda por la misma también con las sanas intenciones de la reelección, y la nueva ley fiscal, que afirman los empresarios que es persecutoria y violatoria de los derechos constitucionales, porque lo van a medir con la misma vara, sobre todo a las facturas falsas que siempre han existido y que por supuesto siguen existiendo. Y pues así están las cosas de la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los hombres del dinero, con los hombres que invierten, y que precisamente les sigue pidiendo que inviertan, que lo hagan. Ayer les platicábamos cómo está esta situación, pero pues que no hay manera, dicen, queremos reglas claras, y esto, como el huachicol fiscal, dicen, no tiene nada de claridad, porque son acciones persecutorias aprobadas por un Congreso que está de rodillas ante el presidente. Y hoy los únicos que se opusieron y que agradecieron los empresarios que hayan votado en contra fueron el PRI y el PAN. De ahí en fuera, pues siempre hay arreglos, hay negociaciones, que primero son los intereses de la partidocracia y después los intereses del pueblo, como ha quedado demostrado siempre en esta política nuestra, política a la mexicana. Y por aquí en el DIF municipal de Coatzacoalcos existe un mastógrafo precisamente que es operado para la detección de cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte en la mujer aquí en Coatzacoalcos, y que pues hoy la directora del DIF salió a declarar que pues con mucha pena que no lo pueden ocupar porque no tienen el personal capacitado, que no han podido conseguir. ¿Ustedes creen que sea tan difícil conseguir tanto técnico, tanto profesionista, conocedor de cómo se operan ese tipo de unidades, que quisieran trabajar, pero quién sabe cuánto les quieran pagar con eso de la austeridad republicana, de la cuarta transformación, que vuela para la transformación de cuarta? Y pues no dejó de echarle la culpa a las anteriores presidentas del DIF, que dejaron en malas condiciones todo ese equipo, sobre todo el mastógrafo. Pero ¿para qué hablan si ya lo repararon y ahora resulta que no lo pueden ocupar porque no dicen que no pueden conseguir gente especializada para operarlo? En fin, que cuando no es Chana es Juana, pero va por delante buscar culpables y no asumir sus responsabilidades, porque si criminal fue que lo dejaran descompuesto, criminales también que estando ya reparado no lo ocupen, porque no les preocupa invertir para servir a la gente y no para estarse sirviendo de ellas solamente, como suele ser en la política nuestra, política la mexicana. Le decíamos, ya está nuestra columna en cebejara.com, y ya preguntamos ya con más amplitud, datos y otras cosas que se aplicará AMLO, la aburridora de Medina Mora, al líder del STPRM, y seguiría luego por los líderes seccionales en beneficio de Petromex,
y por fin el presidente se lanzó contra el Albazo de Baja California, les decíamos, adelantó que la Suprema Corte lo echaría abajo. Ajá, a ver si es cierto. ¿Y por qué? El Cuitláhuac y Eric Patrocinio sobreprotegen a la fiscal Verónica Hernández Giadans. Verónica Hernández no sale a decir nada, 0 ruedas de prensa, y es el gobernador el que habla por ella, o Eric, pues indistintamente cualquiera de los dos, como ya salió el gobernador a decir que no eran 4 órdenes de aprehensión contra guionistas, sino 6, porque también están las 2 contra el ex fiscal general Winkler y contra el ex fiscal anticorrupción Torres Zamudio. Y también lo de Michoacán, que arde el mal de muchos, consuelo de tontos, de la secretaria de Gobernación, y la inseguridad y la policía municipal de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el presidente municipal de Coatzacoalcos. Y por hoy, pues hasta aquí quedamos. Llegamos, hay por ahí una información que nos llegó, que la vamos a comentar mañana, sobre la situación que está prevaleciendo en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Minatitlán, donde la anarquía ha vuelto con la nueva directora María Margarita Pecero Domínguez, que pues le dan cita a la gente que va con médicos especialistas, y pues llegan, se programan, muchos pacientes foráneos nos explican, llega de las Chuapas, de Aguadulce, de Nachital, de Cuichapa, de Coatzacoalcos, incluso vienen hasta de Salina Cruz algunos, porque estaba mejor este hospital, pero llegan y resulta que los especialistas no están, que no fueron o que andan de vacaciones, y lo peor, tienen teléfonos de los pacientes y nadie se preocupa por avisarle, oigan, no se desplacen, no vengan, sobre todo con este tiempo lluvioso, no vengan a correr riesgo. No pasa nada, y la doctora María Margarita Pecero Domínguez pues le está fallando a la derechohabiencia de Petróleos Mexicanos en el Hospital Regional de Pemex, allá en la vecina Minatitlán. Y pues por hoy hasta aquí llegamos con la emisión 757 de Política a la Mexicana de este martes 15 de octubre de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Nos vemos, Dios mediante, mañana miércoles 16, catorcena para los petroleros, y ojalá por fin les paguen, como ya casi seguro tenemos entendido que va a suceder, sino que ya de hoy ya empezaron a depositarles a los técnicos y profesionistas de Pemex, de la región y de todo el país. Pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes, y como siempre, pues mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.